primer ejercicio que me enviaste es esta función. Tú lo tienes con otra notación, con f de x. Yo prefiero utilizar este tipo de notación, la notación de Leibniz, porque como habrás visto en otros videos anteriores, esta me dice cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Es más rápido identificarlo. No importa la notación que ocupes, en realidad el resultado te debe de dar el mismo. Ahora, de esto lo que yo voy a hacer es un cambio de variable. Te voy a dejar de todas maneras los enlaces a los videos en los que te puedes apoyar. Y esto del cambio de variable lo voy a subir, yo creo que a más tardar entre hoy y mañana. Entonces, lo que hago es asignar una variable a todo lo que yo tengo abajo y le voy a poner una U. Puede ser en realidad cualquier letra. Yo pongo la U porque es la que normalmente vas a encontrar en los libros. Si yo digo que U es igual a x menos 4, entonces y se convierte en 1 entre U. Ahora lo que tengo que calcular es la derivada de y con respecto a x. Como voy a calcular la derivada de y con respecto a x, aquí yo ya no puedo utilizar las reglas básicas de derivación porque yo ya tengo otra variable. Entonces voy a utilizar algo que se conoce como la regla de la cadena. Esta me dice que debo de calcular la derivada de la función original con respecto a la nueva variable, que es la letra u, y debo de multiplicar esto por la derivada de la nueva variable con respecto a la variable original con la que voy a derivar o la que me está pidiendo. Con eso en mente, entonces derivo la derivada con respecto de la nueva variable de y. En este caso y es igual a 1 entre u. Entonces esto voy a reescribirlo y quedaría como u a la menos 1. Entonces voy a ponerlo acá así como u a la menos 1. Aplico la regla de la potencia que dice que la potencia pasa multiplicando y se le tiene que restar un 1. Entonces sería menos 1 u a la menos 1 menos 1. Entonces me da menos 1 u a la menos 2. Yo reescribo esta potencia negativa la paso en el denominador. Entonces la derivada de y con respecto de u, que es esta parte que me está pidiendo. O sea, aquí yo tengo como u a la menos 1, pero esto yo sé que es y. Entonces ya la derivada, este operador o esto ya me está diciendo el resultado, va a ser igual a menos 1, porque esta u la voy a bajar. Este 1 se queda arriba, este se va para abajo, me queda u a la menos 2, perdón, a la 2, ya aquí ya se vuelve la potencia positiva. ¿Cuánto vale u? U vale x menos 4, entonces la voy a reemplazar como x menos 4. Una vez que ya tengo esta parte, ahora lo que voy a hacer es calcular la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x, ¿cuánto vale u? Vale x menos 4. Ahora la derivada de esto, aplicando la regla de la suma, es la derivada de x menos la derivada de 4. Yo sé que la derivada de x es igual a 1, igual te voy a poner el video abajo, donde tengo los casos especiales de, bueno, este caso especial, me va a dar, la derivada de x me va a dar un 1. Y la derivada de una constante que es el 4, porque derivo con respecto a x, me va a dar 0, por lo tanto se queda así. Ahora sí, la respuesta a tu problema es esta. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u que encontré acá, menos 1 entre x menos 4 al cuadrado. Y esto lo multiplico por la derivada de u, o sea, esta parte, con respecto a x, por un 1. 1 por 1 me va a dar 1, no tiene caso que lo ponga. Hasta ahí es la parte complicada de la derivación. El problema te está pidiendo que evalúes, te pone esto, que evalúes la derivada de esta función en 1. Entonces lo único que tienes que hacer acá es si la derivada, o sea, si f' de x es igual a 1 entre x menos 4, entonces f' evaluada en 1 será igual a 1 entre, aquí estaba al cuadrado, te quedaría 1 menos, perdón, sí, 1, vas a poner este 1 en vez de la x, vas a poner 1 en todas las partes en donde exista una x, sería 1 menos 4, todo esto al cuadrado, aquí se me estaba olvidando el signo, en este punto lo que haces es simplificar, 1 menos 3, perdón, 1 menos 4 me va a dar menos 3, menos 3 al cuadrado me va a dar el 3, perdón, me va a dar el número positivo y me va a dar 9, y esta ya es tu respuesta del primer problema. Bien, en la segunda derivada que tienes que calcular, lo que yo hago en este tipo de derivadas es aplicar la regla del cociente. Para ello necesito pasar esto de aquí arriba
a una nueva variable. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplificar esta expresión. O sea, si yo divido 3x entre x más 1 no me va a dar algo más simplificado. Por lo tanto, lo que hago es sustituirlo con dos variables nuevas. U va a ser igual a 3x, v es igual a x más 1. Y ahora sí aplico esta regla. Esta regla me dice que la derivada de un cociente de funciones va a ser igual a el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Todo esto te lo voy a poner acá. Esta y, como ya yo digo que este 3x es igual a u, ya la reescribo de esta manera. La derivada entonces va a ser igual a esto que yo tengo. De aquí los elementos que me faltan son la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de u con respecto de x, acuérdate que si una constante multiplica la función, la constante sale de la derivada. En la derivada de una x solita me va a dar un 1, por lo tanto se queda tal cual así. La derivada de b con respecto de x. La regla que ocupo es la de la derivada de un polinomio, donde tengo que calcular la derivada de cada elemento. La derivada de x me va a dar 1 y la derivada de 1 me va a dar 0, por lo tanto sería 1 más 0, solamente indico el 1. Poniendo los elementos que me pone ahí, la derivada de y con respecto de x, o sea, la derivada de la función sería igual a v es igual a x más 1, por la derivada de u, que es 3, menos u, que es igual a 3x, por la derivada de v, que es igual a 1. No tiene caso que lo ponga, pero bueno, para que veas cómo voy poniendo los elementos. Por último, abajo voy a poner x más 1, que es v, y todo esto al cuadrado. Al simplificar x por 3, 3x, 1 por 3, 3, menos 3x por 1 me va a dar 3x, menos 3x entre x más 1 al cuadrado. 3x menos 3x me va a dar 0, y esto me queda como 3 entre x más 1 al cuadrado. Lo único que te piden hacer es que evalúes la función en 0. Lo único que haces es poner ese 0 en donde están todas las x, y ya te quedaría 3 entre 0 más 1 te va a dar 1, 1 al cuadrado te da 1, 3 entre 1 te va a dar el 3. Aquí, al igual que en las otras, voy a hacer un cambio de variable. Voy a asignar la variable u a 2x más 4, de tal manera que ahora y se convierte en la raíz cuadrada de u. Y así yo tengo que aplicar la regla de la cadena. Acuérdate, la regla de la cadena dice que debo de calcular la derivada de la función con respecto a la nueva variable por la derivada de la nueva variable con respecto a x. Para que incluso entiendas que no importa la letra, voy a cambiarla a una, no sé, una w. Y ahora es la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la función con respecto a la nueva variable por la derivada de la nueva variable con respecto a x. Porque habrá casos en los que ocupes más de una nueva variable, a lo mejor ocupes 3, 4, 5, y entonces tienes que entender esa parte. Calculo entonces la derivada, primero la derivada con respecto de la nueva variable de y, pero acuérdate que y vale raíz cuadrada de w. Esto lo pongo como una potencia fraccionaria, donde el denominador va a ser igual a la raíz, el numerador es la potencia, implícitamente esa w tiene un 1, entonces aquí lo que tengo que hacer, de acuerdo con la regla de la potencia, la derivada de y con respecto a la w es igual a la potencia, 1 medio, por w, 1 medio menos 2 medios. Esto es igual a 1 medio de w a la menos 1 medio. Como es una potencia negativa, pasa hacia abajo, te quedaría 1 entre 2, w a la 1 medio, y acuérdate que 1 medio es lo mismo que una raíz, por lo tanto te queda como raíz de w. Si recuerdas, w es igual a 2x más 4, por lo tanto sería 1 entre 2 raíz cuadrada de 2x más 4. Yo te recomiendo que te aprendas esta derivada para que no tengas que hacer todo ese proceso. Cuando tengas la derivada de una raíz cuadrada, no importa lo que sea, vamos a pensar que quiero calcular la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de x. Esto, sin hacer todo eso, apréndete, es 1 entre 2 raíz de x. Si fuera otra letra, si fuera teta, por ejemplo, de los ángulos, la derivada de la raíz de teta con respecto a teta, pues lo mismo.
Digo, esto es solo una recomendación que yo te hago, es lo mismo que yo les decía a mis alumnos para que en este tipo de... Solo es la raíz cuadrada, no vayas a pensar que es cualquier raíz. Raíz cúbica, raíz sexta, raíz lo que sea. Y si más si tienen una potencia acá diferente al 1 ya no aplica. Pero bueno, es para que te ahorres un paso o un espacio. Ya que tengo esta parte, es la derivada de y con respecto a w, me falta la derivada de w con respecto a x, pero w es igual a 2x más 4. Entonces, similar al ejercicio anterior, derivo cada una de las partes. La derivada de w con respecto a x sería igual a la derivada de 2x. La 2 se queda ahí, es una constante que multiplica a la variable. La derivada de x es igual a 1, por lo tanto no voy a multiplicarla con 1, pues queda implícito. La derivada de 4 es 0. Entonces lo único que hago es juntar lo que me pedía originalmente. Derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto a w, que es 1 entre 2 raíz de 2x más 1, más 4, perdón, por 2. Este 2 es el de acá. Voy a cancelarlo con este y la derivada con respecto a x de la función que me diste es igual a 1 entre raíz cuadrada de 2x más 4. Ahora, lo que tengo que hacer es, te pedía el problema que evaluara la derivada de la función cuando x será igual a 16. Sustituyes el valor 2 por 16 más 4. Sería 32 más 4, 36. Creo que sí es 36 raíz cuadrada de 36 no tiene raíz cuadrada. A ver, 9 por 4, 36. Podrías todavía simplificarla, racionalizando. Sería 36 es igual a 9 por 4. No, sí tiene raíz cuadrada, sería 6. Entonces la respuesta sería un sexto. De todas maneras, chécalo con la calculadora. Pero la parte de la derivada sí es, en esa sí es el procedimiento tal cual. Resolver esta que es la que siento que es la más complicada. Más que complicada es un poco extensa porque tienes que calcular, vas a hacer lo mismo que las anteriores. Vas a asignar nuevas variables, vamos a asignar variables diferentes. Vamos a poner w es igual a x cuadrada más 1, z es igual a seno de x más coseno de x. Entonces la derivada de un cociente de funciones, en este caso w entre z, es igual a el denominador, z por la derivada del numerador, w, menos el numerador por la derivada del denominador, z, entre z al cuadrado. Ya que tengo eso, me doy cuenta que hay que calcular las derivadas. La derivada de esto, derivada de w con respecto de z, esta es la regla de la potencia. Acuérdate que tengo que derivar cada término de ese binomio, si fuera un polinomio, la derivada de cada uno de los términos sería 2x, y la derivada de 1 me da igual a 0. Aquí es donde se complica, bueno, no se complica, sino vas a ver otra fórmula, la derivada de z con respecto de x. En tablas que yo te sugiero que busques, vas a darte cuenta que la derivada del seno va a ser igual al coseno de x, y la derivada del coseno va a ser igual al seno de x, pero negativo. O sea, son lo opuesto. Seno es coseno y coseno es menos seno. Teniendo eso, ahora sí ya aplico lo que tengo ahí. Sería que la derivada de y con respecto de x es igual, z vale seno de x más coseno de x por la derivada de w, 2x. Voy a poner acá por 2x. Menos w vale x cuadrada más 1 por derivada de z, coseno de x menos seno de x. Todo esto entre z cuadrada, que es igual a seno de x más coseno de x, todo esto al cuadrado. Ya de aquí solo es cuestión de desarrollar. La parte de cálculo ya se terminó. Seno por 2x me va a dar 2x seno de x más 2x coseno de x menos este por este, x cuadrada coseno de x
menos por menos me va a dar más, tanto más x cuadrada. Bueno, primero voy a dejar el signo hasta el final para que no haya confusión. Más por más me va a dar más, más por menos me va a dar menos. Menos x cuadrada seno de x, luego por este me va a dar coseno de x, luego menos seno de x. Estoy multiplicándolos por el 1, este por este, este por este. Todo esto entre seno de x más coseno de x al cuadrado. Simplifico, derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x seno de x más 2x coseno de x. Ahora sí voy a... no, aquí ya me confundí. Aquí era este por este, más... Bueno, este por este, aquí está. Luego este por este, me dio esto. Aquí era más, aquí no era por aquí, no es por aquí, es más. Me equivoqué. Este por este me da esto. Y este por este me da esto. Ahora sí. Perdón por el error ahí. Ahora simplificaría. Acá lo que tengo que hacer es cambiar los signos. Lo único que haría es menos por menos, pues se convierte. Bueno, sería menos x cuadrada coseno de x más x cuadrada seno de x menos coseno de x más seno de x. Todo esto entre seno de x más coseno de x al cuadrado. Entonces ahí está, es 2x seno de x más 2x coseno de x menos x cuadrada coseno de x más x cuadrada seno de x menos coseno de x más seno de x entre esa. Creo que ya, no sé si me habré equivocado en un signo, de todas maneras chécalo, pero el procedimiento para el tercer ejercicio, que fue el que me salté, es el mismo. Vas a asignar nuevas variables a lo de arriba, a lo de abajo. Ya que tienes tus variables, ahí tienes tu fórmula, asignas cuál va a ser, calculas la derivada de cada nueva variable, vas poniendo lo que te fue saliendo y simplificas. Te lo voy a dejar para que lo practiques. De todas maneras, si tienes dudas, me avisas y ya yo checo qué te salió.